¿Cuál es la importancia de casarse con el hombre o la mujer correcta? Es que de un mal matrimonio puede depender tu salvación. Un matrimonio que no sea de Dios te puede hacer perder. Yo duré más orando en la relación de noviazgo. Yo duré 10 meses en el piso. Y yo, Señor, hasta que yo no tenga el anillo en el dedo, yo no voy a dejar de orar. A ti te tiene que gustar el hombre y te tiene que gustar la mujer, no nada más el ministerio. Porque cuando se casan, a veces el ministerio baja. Si lo que te gustaba era el ministerio, ¿a dónde va el matrimonio? Porque ya el hombre no está fluyendo. ¿Cómo ser esposa y pastora a la misma vez dentro de un hogar? Dice la palabra del Señor que el que no puede administrar su casa, tampoco la iglesia del Señor podrá. Y mi primer ministerio es mi familia. Dios es primero, yo le estoy sirviendo a Él, estoy buscando primero el reino de Dios. Pero yo como pastora, mi hermano, no puedo decir, tenemos retiro, y como tenemos retiro, yo me fui tempranito para la iglesia, pero en mi casa no se fregó. Cuando yo venga, yo resuelvo. No, yo me quito mi tiempo, no el tiempo de Dios. Si usted se casó en el evangelio, se supone que sus hijos nacieron en un hogar cristiano. Entonces, desde pequeñito, los hijos tienen que estar en la iglesia. Eso es de que él no quiere ir, déjalo. No quiere ir, déjalo. Vámonos. No, yo no quiero. Yo lo mando a la escuela todos los días. Tiene que ir obligado. ¿Y por qué a la iglesia? Muchos padres, muchas mujeres de Dios, muchos hombres de Dios trabajando con la juventud de la iglesia, pero no hay un hijo de Dios. Hubo una pequeña discusión, nos alteramos un poquito, porque la gente cree que felizmente verse todo el tiempo alegre. Y un matrimonio feliz es un matrimonio donde se ofende, pero se sabe perdonar, donde usted sigue, a pesar de todo, usted sigue. Es un matrimonio feliz porque los tropiezos y los problemas que llegan cuando se superan hacen al matrimonio más fuerte. Pero aunque estemos molestos, yo no puedo dejar mi responsabilidad como esposa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio, pero bien serio. No te muevas, no me encuentro solo. Me acompaña una pastora, una mujer de Dios, que Dios está haciendo cosas grandes con ella aquí en la República Dominicana. Para mí es una honra y un honor presentar a la pastora Yaciri Esther en este lugar. ¿Cómo se siente, pastora? Amén, estamos bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí, es un honor para mí, de verdad, estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Amén, amén. Ya escucharon, mi gente linda, comparta esto, denle like, póngase el traje de buzo, porque vamos para agua profunda. Si usted quiere escuchar esto, busque su cafecito, siéntese, porque creo que Dios hoy le vino a hablar. Pastora, ¿dónde nace y cómo fueron sus infancias? Yo nací aquí en Santo Domingo, en un barrio bien conocido, bien caliente, Gualey, pero me crié ahí hasta los 14 años. Ya a mis 14 años, entonces nos mudamos para acá, para Villamella, y aquí estamos desde esa fecha. ¿Y sus padres eran cristianos? No, cristiana en mi familia era mi abuela y mi hermana, que en ese tiempo era adolescente, y yo iba a la iglesia con mi abuela. Iba con ella, mi mamá no era cristiana, tampoco mi papá. ¿Y qué usted vio en eso ya 12, 13, en el Gualey, en el entorno que usted se crió? No, era un ambiente, mucha delincuencia en ese sector, era un ambiente peligroso en las noches, pero ahí estábamos, éramos conocidos y bueno, estábamos bien, gracias al Señor. ¿Y cuándo decide más o menos ya en su adolescencia acercarse a Dios? Fue antes. Antes. Fue antes. Yo tengo como punto de partida, digo yo, que me convertí a los 8 años, pero creo que fue antes. 8 años. Sí, porque yo iba a la iglesia con mi abuela y mi hermana, las actividades de los niños, y estaba ahí yo, mi consejera de misioneritas tiene unas fotos por ahí guardaditas, y yo me veo una pineíta chiquitica. O sea que sí, desde esa edad recuerdo sí mi conversión. No recuerdo la edad en que fue, pero sí sé que fue de 8 hacia abajo. En un domingo fue una pareja de evangelistas, ellos predicaban los dos. En esa ocasión predicó la esposa y al final ella se enfocó, fue en el llamado a los niños. Ella no le hizo llamado a los adultos, fue a los niños. Y cuando ella hizo el llamado, pasen todos los niños aquí, ya usted sabe, cuando hablan de niños, nos fuimos todos. Y ahí ella empezó, ustedes saben que Cristo le ama, sí, que Cristo murió por ustedes, sí, ¿cuánto quieren aceptar a Cristo? Ahí yo levanté mi mano, todos levantamos las manos. Dios mío. Todos levantamos las manos, pero no sé quiénes están perseverando, porque ya eso hace, no mucho tiempo, pero sí hace un tiempecito, y estamos aquí desde ese tiempo, seguimos, nunca hemos retrocedido, nunca hemos estado en el mundo, sirviéndole al Señor. ¿Cuál es lo importante de instruir desde pequeño a los niños dentro de una iglesia? Sumamente importante. Es
verídica, la parte bíblica, me quiero enfocar en esa porque es verídico todo, pero esa parte donde dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella, es vital. La enseñanza a los niños en los caminos del Señor, eso es algo vital, porque no es que no se van a descarriar, puede ser que sí, pero esa enseñanza, ese fundamento va a estar ahí. Y en algún momento eso va otra vez a repollar y van a regresar. Entonces se convierte a temprana edad, ya eso de 12, 13 años. ¿Cómo fue el evangelio en usted ya cuando comenzó a conocer? Fascinante. Sí, porque ya a esa edad de mis 12 años ya yo estaba en el grupo de misioneritas. Mi iglesia principal donde nací, donde crecí, es la Asamblea de Dios El Pesebre, en la Padre Castellanos, y ahí pues estaba el grupo de las misioneritas, y pues ahí estaba en el grupo de las estrellas, participaba en todo, las presentaciones, los campamentos, era algo glorioso, me encantaba, me encantaba. Ese evangelio de ya hace ya 15 años, 20 años atrás, ¿qué diferencia tiene al evangelio de hoy? Mucha. Hablan un poquito de eso. Mucha, mi hermano. Yo le digo a mis ovejas en la iglesia, porque ellos siempre me dicen, a mí me dicen, pero tu pastor es joven, ¿qué joven es tu pastora? Y ellos dicen, no se confundan, porque yo le digo a ellos, mi evangelio, aunque yo sea joven, mi evangelio, el que yo vivo, el que yo predico, es el evangelio de Adán y Eva antes de pecar. El evangelio de allá atrás. Muy diferente, mi hermano, muy diferente en muchos sentidos, no voy a decir en todos, pero sí en muchos sentidos es diferente el evangelio al evangelio que se vive hoy. ¿Usted me puede enfatizar algunos puntos de cosas que han cambiado ahora? Sí, claro que ¿Cómo sí. cuáles? Se ha cambiado mucho la manera de la alabanza, de la adoración. Habla un poco de eso. ¿Cómo se adoraba antes al Señor y cómo se adora a Dios ahora? Yo recuerdo que las jóvenes de ese tiempo, yo era niña, yo veía a las jóvenes pasar y a Dios hay que darle lo mejor. Pero yo no veía que se enfocaban tanto en mirar a los músicos, en que no, ellas arrancaban a adorar. Mire, hermano, y había una hermana que esa mujer empezaba a cantar y la mitad de la alabanza era en lenguas. Dios mío. Era aprendida y todo era así, no era que estaban enfocados en que, cuidado, el tono, la entonación, la música, bájame aquí, súbeme aquí, no, ellos fluían, empezaban a adorar a Dios y eso era, y ahora yo veo eso, que para empezar un alabanza, para empezar a adorar a Dios, estamos como pendientes, a veces el espíritu no se mueve, porque estamos pendientes a que el piano está no, esa batería como que, y le hacemos señas, estamos supuestamente alabando, pero estamos enfocados en los instrumentos, en los músicos, y el Espíritu Santo yo siento como que ahí se cohíbe porque no estamos en esa comunión de que queremos que Él descienda mientras yo alabo. Hay mucha retención. Exacto. Y esos cultos de antes eran con una conga y una güira y un tambor. Un panderito, una güira y una conguita ahí, ya, no era mucha cosa. ¿Qué culto usted se acuerda donde usted siendo jovencita se derramó el Espíritu Santo de y usted sintió esa presencia que la llenó? Hay mucho. Cuénteme uno de eso. Recuerdo que fue justamente en un campamento de misioneritas, siendo adolescente. En ese campamento iba a haber una coronación porque nos coronábamos ya cuando teníamos unos 16 años, que terminábamos el programa. Se hacía lo que era una coronación, pero era en un campamento. Y yo recuerdo que estaba lleno de niñas y de exploradores, que eran los acompañantes de las misioneritas. Y ahí estábamos en el culto y se empezó a cantar un coro. Y yo recuerdo que a mí se me iba a salir el corazón. Bien. A mí de verdad que se me iba a salir el corazón y el Espíritu me agarró y empecé a dar vuelta y gloria a Dios. Eso fue, pero no solo a mí. Eso fue un buen grupo de las niñas que estábamos ahí. Sí, esa fue una de esas experiencias. ¿Ya usted hubiese recibido el Espíritu Santo? No creo, no, creo que fue ese el momento. Sí. Dios mío. Entonces, sí. ¿habló lengua ese día? Ese día no hablé lengua, pero sí empecé a danzar y a danzar y a danzar. Pero era algo tan fuerte que cuando yo volví, ¿verdad? Que la consejera nos agarró para que testificáramos lo que sentíamos, que ella me pone la mano y dice, no, pero es que se le va a salir el corazón a ella. Fue algo glorioso, fue algo fuerte, sí. Entonces, esa fue la primera experiencia que tiene así con la presencia. Sí. Cuénteme una segunda experiencia siendo joven. Ya siendo ya un poco más adulta, estábamos en un retiro en una iglesia que nos invitó. Yo creo que en ese tiempo era presidenta juvenil, creo.
y estábamos, bueno, en el retiro. Recuerdo que la pastora toma el micrófono y dice, entremos en comunión porque por el frente pasó un satanista y va para el río, o sea, era como, creo que era el río, ese río que está por acá abajo, que se me va el nombre ahora. Yuca. No, el que está por allá. Se me fue el nombre, Okay. pero bueno, más adelante yo lo podría decir. Y ella dice, vamos a entrar en comunión porque pasó por ahí y cuando ellos bajan para allá es hacer sus rituales. Entonces yo necesito que el pueblo se ponga en comunión. Ay, hermano, mire, yo me conecté, yo cerré mis ojos, yo dije, no, espérate, porque aquí vamos ahora a esto. Y yo, mire, hermano, fue literal que yo sentí, ahí fue cuando yo comprobé lo que es el río de agua viva. Dios mío. Porque literalmente yo sentí como que me vaciaron una lata, una cubeta, no sé, de agua fría. Y yo sentí como eso bajó. Y yo empecé a danzar y a hablar lengua. Y gloria a Dios, eso fue una manifestación poderosa. Confirmación de que el Señor estaba ahí respaldándonos a Dios nosotros. mío. Pero fue algo glorioso. Wow. Fue algo glorioso. Esas experiencias marcan a uno Sí. y uno lo que quiere más de Dios y seguir Sí, buscando la sí, presencia. era cerca de Yaguasa, el río de Yaguasa, por ahí. Sí. Dios mío. Entonces esa ungida dijo, hay un sanadita que bajó para allá. Sí, vamos a ponernos en comunión. Y la iglesia empezó ahí se prendió el asunto. Dios mío. Pastora, ¿cuándo usted va a las aguas a bautizarse? ¿Qué edad tenía? 15 años. 15 años. Sí, en el 95. Pues todavía no he nacido. Comparta esto y Ay, mi dale hermano, like. no diga eso. Comparta esto y dale like. Yo soy un niño todavía aquí. Pastor, entonces fue a las aguas. Sí. Pero ¿qué testimonio tiene que dar un adolescente o un creyente para ir a las aguas? ¿Hablé eso aquí? Sí, íbamos a reunión con el cuerpo oficial. Ya después de haber sido doctrinados, nos llamaba el cuerpo oficial junto al pastor, uno a uno. Ya usted sabe, uno se sentía, porque un adulto quizá tiene un chisma, pero un adolescente de 15 años, que usted ve a ese cuerpo oficial ahí, el pastor, y empieza, ¿y el noviecito? Ay. Esa fue una de las primeras preguntas. Y yo recuerdo que mi consejera estaba al lado y ella dijo, no, ya no tiene noviecito. No, que responda ella. Quería salvarme, ayudarme. Y esas eran las preguntas, el noviecito, cómo es el testimonio en la casa, la obediencia, la escuela. Y esas eran las preguntas para ya completar lo que... ¿Estaba nervioso usted en ese momento? Ay, pero bastante, mi hermano, bastante, imagínense. Usted sabe que uno no acostumbraba mucho. Bueno, lo digo personalmente, porque yo soy muy sociable con mis miembros, con las ovejas, o sea, comparto mucho, estoy muy pegado a ellos, pero en ese tiempo yo veía al pastor como allá, o sea, como que no era muy asequible el pastor, lo veía muy lejos y cuando yo tenía que estar frente a ese señor, ya usted sabe, entonces junto a los diáconos también, o sea, sí, estaba sumamente nerviosa. Pastora, ¿usted era la única cristiana dentro de su casa? No, mi hermana. ¿Su Mi hermana? hermana y yo. Sí, ya luego sí, entonces entró mi mamá y por ahí el asunto se ha ido bien lejos. Pero qué bendición y qué victoria. Sí. Entonces, ¿cuál fue uno de los peores desánimos en su adolescencia? O sea, cuando uno entra ya a 12, 13, 15 años, ahí comienzan las ofertas, las tentaciones, el desánimo en su vida. ¿Cómo usted se mantuvo firme? Yo no sé si me oiría un poquito, no sé, pero nunca me desanimé en el Evangelio. No. Sí recuerdo de un testimonio que podría dar que me daba un poco de vergüenza andar con la Biblia. Espérate, pastor. Esto Sí. está serio, comparte. ¿Le daba vergüenza andar con la Biblia? Sí, me daba cuando yo tenía que pasar frente a adolescentes igual que yo decía, ay, Dios mío, porque usted sabe que el Evangelio era el Evangelio. Sí. O sea, había que vestirse, había que andar, que comportarse. Y uno veía a los muchachos y decía, ay, Dios mío, pero bueno, un día me ponía la Biblia del otro lado, cuando iba a pasar, pero yo dije, no. Un día yo como que reaccioné, dije, no, pero ¿cómo me va a dar vergüenza a mí andar con la Biblia? Me la puse, iba caminando y vi el grupo allá, y yo dije, ¿a qué voy? Me la puse del lado, que ellos me la vieran. Eso sí, pasé tiesa, pasé dura. Pasé que iba, pero dije, no, yo tengo que romper esto y tengo que andar con mi Biblia orgullosa. Y pues de ahí ya. ¿Qué tiempo duró en eso, con esa vergüenza, ese temor? Sí, un tiempecito ya, porque era en la adolescencia, no era en mi juventud, era en mi adolescencia, 11, 12, 13 años. Sí, pero ya después que fui bautizada y que ya empecé a trabajar más en la iglesia, pues se fue todo eso. Pastora, ¿cuál fue una de las primeras palabras
que un predicador usted le ministró estando en la iglesia? Hay veces que no conocemos nuestro propósito. No sé qué palabra le digan a usted que usted diga, wow, fue Dios que me está hablando. Hay muchas palabras, sí, el Señor me ha hablado de muchas maneras, pero yo creo que la palabra más fuerte me la dio el mismo Señor. O sea, claro, el Señor habla a través de los siervos de Dios, pero quiero decir a modo ya personal, no a través de una persona en físico. Sí. Yo estaba dormida, estaba acostada. Fue cuando me hizo el llamado pastoral, que no entendí que era el llamado pastoral. ¿Qué edad tenía ahí usted? No, ya, yo tenía mi familia, ya estaba casada, porque yo empecé el ministerio a los 30, cuando tuve la experiencia tenía 31, 32 años, sí. Y yo recuerdo bien que mi esposo se fue a trabajar y yo me quedé en la cama, yo estaba acostada, muy tranquila, acostada. Pero yo de repente escuché que empezaron a hablar conmigo. Y yo oía que era en la emisora, como que el radio estaba encendido, como que era en la emisora, pero luego veo la persona que está hablando conmigo sentado en una silla frente a mi cama. Y empieza a decir, ese fue el mensaje. Yo reaccioné, que yo dije, pero ¿quién será que está pasando hambre? Porque el llamado fue de la siguiente manera: tienes que llevarle el desayuno a la gente de la calle 29. Dios mío. Y allí yo te voy a engrandecer y voy a empezar a hacer cosas contigo y te van a llegar personas y bueno, pero al final, cuando yo estoy yendo eso en la emisora, pero me volteo y veo la persona, que me voy a reservar el nombre, es un predicador, un pastor de aquí, de República Dominicana. Veo a esa persona que es la que me está diciendo, al final que termina de decir todo, que no voy a decir todo lo que me dijo porque quiero dejar cosas para mí. Cuando terminó, entonces me mira y dice, Yasiris. Ahí fue que yo entendí que todo lo que se estaba hablando era para mí. Yo cuando reaccioné, me levanto, pero yo estoy, Dios mío, ¿y a quién es que yo tengo que llevarle una comprita, una compra, algo, pan? ¿Quién es que está pasando hambre? Yo no sabía dónde era la 29. Yo no sabía. A mí tuvieron que llevarme, porque yo dije, yo tengo que ir a ver qué es lo que pasa, dónde es que el Señor quiere que yo vaya, a quién es que yo tengo que ayudar. Y bueno, y de ahí empezó ese fuego de yo tengo que ir a evangelizar, tengo que ir a llevar tratado, aunque sea, tengo que ir. Y pues aquí estamos. Dios mío. Antes de llegar para allá, cuando ya usted es pastora, vamos a seguir un poquito más para atrás. Sí. Cuando llegan los 18, esa búsqueda con el Señor constante, de cómo establecer lo que es una relación con el Espíritu Santo. Hablan un poco de su intimidad con el Espíritu Santo. Sí, precisamente a esa edad fue que yo empecé a profundizar más, porque ya fui como teniendo más madurez espiritual, y ahí fue cuando inicié ya en lo que son los liderazgos más fuertes, porque yo empecé con vocal, siendo vocal de la escuela bíblica, como a los 16 años, pero ya a los 18, pues fui seleccionada para presidenta juvenil, y ya ahí empecé a buscar más de Dios. Ahí empecé a conocer lo que es ayunar correctamente, lo que es orar, lo que es estar en intimidad con Dios. Y desde los 18 años, pues empecé a liderar hasta los 23, siendo presidenta juvenil, todos esos años, sin cambiarme. Estuve ahí siendo presidenta juvenil. ¿Y cómo fueron sus experiencias, pastora, en los ayunos que usted tomaba, que el Señor, guiado por el Espíritu, le decía a usted? Sí. ¿Estas experiencias cómo eran? Poderosa. Recuerdo que en una ocasión le dije a mi madre, quiero encerrarme 3 días. Mi mamá, preocupada, una muchachita, flaquita, que no había hecho unos ayunos tan fuertes, porque era 3 días y no fue en mi casa, fue en una de las iglesias del movimiento, ni siquiera en la mía, porque esa iglesia estaba en Guaricano, era en un apartamento y tenía habitaciones vacías donde uno podía ir, encerrarse allá, y tenía ese sentir, pero no lo hacía. En una ocasión llegó una joven a la iglesia, evangelista, y después del mensaje empezó a ministrar y dijo, aquí hay gente que le han prometido 3 días al Señor y no lo han hecho. Dice el Señor que le dé sus 3 días. Dios mío. Dije, ay, esto es para mí. Hablé con mi mamá, hablé con mi pastora, porque varón, para hacer esos propósitos, eso no es de que me voy ya, yo tengo líder, que tengo que someterme a ellos. Si me dicen no es el tiempo, mi hija, no puede. Aunque sienta, tengo que pararme. Porque la Biblia dice que es mejor que obedecer. Es mejor la obediencia
que el sacrificio. Y no me vale yo ir a encerrarme 3 días cuando mi pastor me dijo, no lo haga ahora. No, pastor, tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Me voy. Cuando viene a ver de allá salgo yo empichonada. Hable eso. Sí, cuando viene a ver salgo yo de allá creyéndome que estoy y lo que estoy en rebeldía. Ay. Entonces yo le pedí permiso a mi pastora, le pedí permiso a mi mamá. Dije, voy 3 días para la iglesia. Y recuerdo que me llevé mi Biblia, mi himnario, una agenda con un listado de oración y unos libros, bueno, de esos libros espirituales que te ayudan. Y recuerdo que en esos 3 días solo llevé un potecito, como de ese tamaño, con agua, para los 3 días, para irme mojando los labios y orar. Y para mí eso fue glorioso. Yo no quería salir de ahí. Yo no quería salir de ahí. Recuerdo que a veces sentía, oh Dios mío, porque mi mamá mandaba una hermana de tiempo en tiempo, vaya, tóquele, dígale a ver si no aguanta, si quiere salir. Y cuando yo oí esa ventana, oh Señor Dios, dígame hermana, dígale a mami que yo estoy bien, no, dígale que yo estoy bien, tranquila. Pero logré mis 3 días, yo no quería salir de ahí. Yo salí de ahí en el aire, mi hermano. Yo me sentía, mire, de verdad, eso es glorioso. Renovado. Buscar a Dios es maravilloso. Pastora, ¿tú crees que los ayunos se hacen por dirección de Dios o porque usted lo sienta? Puede ser que ese sentir venga dirigido por Dios. Sí. Porque a veces queremos ayunar. ¿Por qué hay que ayunar? Hay que ayunar. Y los ayunos deben de tener un propósito. O sea, yo tengo que ayunar con un propósito. Y el ayuno tampoco es una huelga de hambre a Dios. Espérese. ¿Una huelga de hambre? A veces sí, a veces convertimos los ayunos en huelga de hambre. Yo no voy a comer hasta que el Señor no me haga tal cosa. ¿Es una huelga de hambre? Hay gente que quiere manipular a Dios con ayuno. Eso es una huelga de hambre, sí. No, el ayuno es para fortalecer mi espíritu, para yo renovarme en Dios, para que mi carne esté por debajo de mi espíritu. Entonces yo tengo que ayunar es para eso. O sea, en medio del ayuno, el Señor me trae muchas cosas. Me bendice, resuelve problemas, pone cosas aquí, pone cosas allá, pero mi ayuno es para un fortalecimiento espiritual. No es que el Señor, mire, hasta que tú no me conceda esa petición, que no como. Y quizá alguien dirá, bueno, pastora, pero Esther ayunó cuando iba a presentarse. Y mucha gente cree que el ayuno de Esther era para que la petición que ella le iba a hacer al rey se cumpliera. No, el ayuno de Esther era para que la fortaleciera, porque Esther no fue llamada. Y si entraba sin ser llamada, aunque fuera la reina, podía encontrar la muerte. Sí. Entonces yo necesito fortalecerme para no tener temor, para ir y enfrentarme. Entonces necesito ayunar. El ayuno es para un fortalecimiento espiritual. Yo no puedo manipular a Dios, ni puedo decirle al Señor, no. Tú tienes que conceder, me voy a ayunar hasta que tú, no. Pastora, es bueno uno prepararse antes de entrar en el ayuno, como alimentarse bien, chequearse la defensa, cómo la tiene, porque hay gente que tiene problemas de salud y después tienen que sacar los mareados ahí adentro. Ahí es donde hay que estar seguro que Dios te mandó a ayunar. Porque si no estás seguro, te van a sacar mal o te van a sacar grave de ahí. Yo he sufrido siempre de anemia. Sí, siempre. Yo puedo tomar las vitaminas que tome. Yo siempre tengo anemia. Sin embargo, en esos ayunos yo he sido fortalecida. Yo me he sentido, hermano, fortalecido en Dios. Entonces, si está, yo cuando convoco ayuno general en la iglesia, generalmente en enero iniciamos 40 días de oración. No iniciamos ningún programa hasta que esos 40 días de ayuno y oración no pasen. Y una de las sugerencias que le digo a los hermanos, el que esté enfermo aquí no puede ayunar, ore. El que esté enfermo no ayune, ore. Porque si aquí usted está enfermo, usted es una jovencita y le da un mareo, se cae y su papá o su mamá descubre que usted estaba ayunando, vamos a van de la pastora. Fulana está en el hospital por estar haciendo un ayuno porque usted dijo que tenía que estar en ayuno tanto tiempo. Entonces el que esté enfermo no ayune, haga oración, ore, pero no ayune. Pastora, ¿cuáles fueron las experiencias que usted ha tenido en medio de los ayunos que usted ha tomado siendo cristiana? Muchas experiencias. Cuénteme la primera. La primera, tendría que irme bien atrás. Pero sí, en esos ayunos el Señor me ha renovado mucho. Y cuando estoy en ayuno y estoy en propósito, vienen cosas a mi vida. El Señor me pone a hacer programas. Ahí en los ayunos donde el Señor me dice, haz tal cosa. Sí, tiene que organizar tal cosa. Tiene que hacer tal cosa. Entonces ahí yo voy anotando y le voy pidiendo la dirección al Señor. Es en medio de los ayunos.
del tiempo de oración. ¿Has tenido experiencia con ángeles? Sí. Cuénteme una experiencia con los ángeles. Sí. Voy a decirle una experiencia que era un ángel, pero no era un ángel. Espérate, esto está serio. Una experiencia con un ángel, pero no era un ángel. Cuénteme La eso. Biblia dice que Satanás se viste Como ángel de como luz. ángel de luz. Parecía un ángel, pero no era un ángel. Yo recuerdo que estaba en mi casa, en esa experiencia era en mi casa, yo entré. Y cuando entré, veo ese ángel, pero una cosa hermosa, era un ángel precioso, precioso. Pero en el espíritu yo escucho que él me dice, él no abrió la boca, pero yo escucho que él me dice, vete de aquí. Dios mío. En mi casa, y yo he sido siempre un poquito, ¿qué término utilizaría? Pero bueno, lo voy a decir para que me entiendan, yo he sido un poquito frequita. Curiosa. En el sentido de que los demonios a mí no me asustan. Okay. O sea, yo siempre he dicho, y los hermanos se ríen, yo le digo, le tengo más miedo a un perro que a un demonio. Porque el perro yo lo veo físico y digo, pero el demonio yo sé que no sé yo cómo va a pelear. Entonces, como los muchachitos que cuando están con el papá le sacan la lengua al otro y se esconden detrás del papá. Yo sé que en lo espiritual no soy yo que voy a guerrear, entonces a mí no me asustan, los demonios no me asustan, no me perturban. Y cuando yo oí esa frase, en mi casa, vete aquí, yo dije, ¿qué fue lo que tú, espérate, qué fue lo que tú dijiste? Y recuerdo que me di cuenta que no era un ángel por la frase y porque él me sonrió antes de decirme la frase. Y cuando me sonrió tenía un solo diente de oro. Dios mío. Yo dije, esto no es un ángel. Y cuando me lanzó la frasecita de vete de aquí. Pero entonces yo veía mi casa desordenada, veía mi casa como que un blosalío, tierra aquí, como que habían hollado, usado un desastre en mi casa. Y yo, no, espérate. Y cuando yo iba a empezar ¿usted sabe lo que yo hice, mi hermano? ¿Qué hizo? A mí se me olvidó que era espíritu. Yo cerré la puerta. ¿Usted sabe que cerré la puerta para que no se me vaya? Dios mío. Yo dije, tú no te me vayas, aquí vamos tú y yo a resolver. Y cuando cerré la puerta, ahí la tocan, yo abro y es mi hermana. Y me dice, no, sal, déjale eso a Gabino. Gabino es mi esposo. Y ahí yo desperté y yo le dije a mi esposo, tiene que pelear, tiene un pleito tú. Dios mío. Porque yo me iba a embrujar yo con el demonio. Dios mío. Le cerró la puerta, de aquí Sí, tú no sales. A mí se me olvidó que era un espíritu, hermano. Yo cerré la puerta. Yo dije, no, aquí tú y yo vamos a resolver. ¿O usted espera que tú hayas tenido con espíritu de la tiniebla? Porque hay gente acá que quizás no conoce de guerras espirituales. Sí. Y el que ora mucho, intercede mucho de madrugada, tiene mucha guerra espiritual. Bastante. Hace aproximadamente un año y algo, sí, tuve unos ataques fuertes. Ese ataque no duró un día, duró un tiempo, unos meses. Yo tuve un ataque espiritual fuerte donde precisamente era una ansiedad y era algo que no me dejaba estar tranquila ni en la casa ni en la iglesia. Yo sentía la necesidad de salir corriendo, de no estar en la casa. Si me ponía a orar, no podía entrar en comunión. Si me despertaba de madrugada, no podía, tenía que llamar a mi esposo, more, párate, estoy en guerra. Y yo sentí esa influencia poderosa, pero algo fuerte. Y yo recuerdo que mi mamá, que es una guerrera, mi mamá es fuerte en Dios, convocó un retiro a mi congregación. Dijo, trae la iglesia, vamos a la casa. Y se hizo un retiro poderoso. Pero aparte de eso, y eso es lo importante de tener una familia cristiana, porque en mi familia se pueden contar ahora los que no son cristianos, Y yo recuerdo que se pusieron todos en oración. Alguno me decía, mi sobrina, que es la esposa de un pastor, me decía, tía, si usted quiere ni se levante, que nosotros estamos a las 3 de la mañana orando. Quédese acostada, no pelee, que nosotros vamos a pelear. Y yo dije, pero es que yo tengo que levantarme porque es que la guerra es mía. Yo no me puedo quedar acostada. No, tía, quédese. Porque era una batalla, era algo que me despertaba para molestarme. O sea, no era que yo me arrodillaba a orar y cuando me arrodillaba a orar empezaba la guerra. No era que me despertaba para guerrear conmigo. Entonces, por eso mi familia dijo, no se despierte, tía, no se despierte. Porque es que hay muchos métodos para pelear espiritualmente. A veces creemos que hay un patrón y Dios nos dirige de muchas maneras. Y hay cosas que usted no entiende, que el Señor le dice al otro algo así, pero no así, no, porque que tiene que ser así. No, el Señor tiene muchas maneras. Y cuando mi familia entró en esa guerra, los hermanos no sabían de nada. Porque yo iba a la iglesia. A mí siempre me gusta pasearme en el altar. Cuando yo estoy alabando, yo voy de una esquina al otro
Pero en ese tiempo yo lo hacía no por la costumbre de hacerlo, sino porque tenía la ansiedad de salir corriendo, de irme de la iglesia, porque me decía, vete, sal, corre. Y yo lo que hacía, me afincaba en el altar y ahí yo empezaba a adorar y a alabar a Dios y a glorificar a Dios. Y en ese tiempo de guerra era donde yo más adoraba a Dios en la iglesia. Hasta que el Señor empezó a obrar y eso empezó a soltar, eso empezó a irse. Pero era una presión, yo adelgacé mucho. Wow. Porque era algo físico, yo no podía comer, yo comía muy poco. Era una batalla fuerte, porque yo entendí que se unieron los espíritus que combatían contra mí como persona, como pastora, junto a los espíritus que combatían contra los hermanos de los cuales yo había ido a sus hogares a pelear. Wow. O sea, la gente tiene que entender el peligro espiritual que corre cuando va a un hogar. Ay. A llevar un culto de liberación. Hable eso un poco aquí. Claro, hay muchas guerreras que le gustan ir mucho a los hogares, a sacar el diablo y altares, y no le buscan dirección a Dios. Hable de eso aquí, pastora. Cuando vamos ya sea a despojar un hogar, a orar por un hogar, por una familia, tenemos que ir sabiendo que vamos a molestar unos demonios que están operando en su ambiente. Y usted va a ir a sacarlo de ahí. ¿Y qué van a hacer ellos? Se van a ir tranquilitos. Bueno, nos sacaron, vámonos. Van a guerrear contra usted. Vienen en venganza. Van a venir en venganza. Entonces usted tiene que estar preparado a recibir todo eso, ese combate que viene contra usted ahora. Entonces, el Señor trató conmigo en ese sentido. Es que no son simplemente los demonios que luchan contra ti, contra tu ministerio. Es que ahora se han unido todos. Han venido todos en contra. Hermano, era una guerra fuerte. Mis hijos no conocían la situación. Mi hijo mayor, a veces mami, ¿qué es lo que tú tienes, mami? ¿Qué? Y yo, tranquilo, mija, tú estás enferma, tú, porque no quería revelar el grado de la situación en la que estaba. Y por eso, mi hermano, es que hay que saber con quién se casa uno. Espérense, esto está serio, mi gente, mire. Siéntese, comparta esto, porque ahora vamos a entrar en agua profunda. Pastora, hay que saber con quién uno se va a casar. Hable esto acá, claro, que yo voy para allá después en un tiempo determinado. Hable esto. Claro que sí. Porque mi esposo fue ayuda vital en esa guerra. Mi esposo era quien estaba ahí conmigo. Y yo nada más le decía, more, levántate que estoy en guerra. Ya él sabía. Ay. Ya, yo no tenía que hablar mucho. Yo le topaba, levántate que estoy en guerra. Y se levantaba conmigo y entrábamos en esa guerra, en esa batalla. A veces me abrazaba, oraba conmigo abrazado, empezaba a reprender, se movía, íbamos de habitación, era algo poderoso. Y era en ese lapso de las 3 de la mañana, del tiempo de oración de las 3, de las 4. Y si no hubiese sido por Dios, pero por ese compañero, ese esposo que yo tengo, no sé si yo hubiese librado bien esa guerra, porque fue vital él para eso. Pastora, ¿cuál es la importancia de casarse con el hombre correcto o la mujer correcta? Es que de un mal matrimonio puede depender tu salvación. Un matrimonio que no sea de Dios te puede hacer perder. Claro. Si usted se casa con un hombre que no es de Dios o con una mujer que no es de Dios y usted no está bien fundamentada en Dios o bien fundamentado en Dios, esa relación puede hacer que usted se pierda. Entonces, por eso es que hay que buscar la dirección de Dios. Yo duré más orando que en la relación de noviazgo. Espérese, pastor, espérate. ¿Que usted duró más orando sí, que en la relación de noviazgo? Sí. ¿Qué tiempo duró orando por ese hombre que usted tiene? Sí, yo duré alrededor de... Mi relación de noviazgo fue entre noviazgo y compromiso, que son dos cosas diferentes, sí, juntos 9 meses. 9 meses. 9 meses ahí. Nos presentaron en la iglesia en junio. En agosto, entonces nos pusimos anillo. Y ya en abril del siguiente año nos casamos. Fueron 9 meses. ¿Cómo fue esas oraciones que usted le hacía a Dios? Yo duré 10 meses y algo en el piso. Aprendan aquí las mujeres que nada más quieren estar buscando por redes y fotos, que cómo se ve. Usted duró 10 meses en el piso. En el piso, de noche y de día. Si me daba un sueñito de día, yo era para el piso. Yo no veía cama. Y yo, Señor, hasta que yo no tenga el anillo en la mano, en el dedo, yo no voy a dejar de orar. Y yo llegaba al culto, mi pastor decía, pero que estar orando el culto entero, ¿qué? Yo llegaba al culto a orar de rodillas y me levantaba cuando decían, el pueblo de Cristo dice,
ahí me levantaba. Y yo decía, yo tengo que orar porque tiene que ser de Dios, si no es de Dios, no. Y yo duré ese tiempo, pero no solo yo, él entonces por su lado, agarraba que 7 días, ponía candado por fuera, se iba por atrás, se encerraba 3 días, ahí orando, él por su lado, yo por el mío. Dios mío. Y en unidad. Él ayunaba, pero usted también ayunaba y buscaba a Dios. Claro. Entonces, ¿cuáles fueron las señales que usted le pidió a Dios para saber que era su esposo? Que mis pastores y mi madre estuvieran de acuerdo. Esa fue la única señal. Porque a veces llevaban unos jovencitos que a mí me agradaba, pero mi pastor... y mami no. decía, pero sí, pero... Habían otros que mami muy bien, no, pero el muchacho sí. O el pastor decía, no. O sea, siempre había como una... en algunos jovencitos que... Pero cuando llegó esa persona, tanto a mi mamá como... Fue tanto así que mi pastora lo llamó a él, sin yo saberlo. Y le dijo, un hombre así era que yo estaba esperando para mi hija. Wow. Y él que ya estaba, usted sabe, mirando, pues ya usted sabe, le dieron alas. Pastora, ¿qué le llamó más la atención de ese hombre de Dios que usted le pidió a Dios? Usted sabe que cuando yo lo vi por primera vez, lo vi pasar frente a mi casa, no lo conocía. Sí sabía que era hermano de una hermana de la iglesia. Nosotros vivíamos al lado de ella en ese tiempo. Y cuando yo lo vi pasar, yo dije, wow. Me dije a mí misma, ¿tú te imaginas yo casada con ese hombre? Parece que el Señor dijo, mi hija, ese que está bien. Pero fue justamente su testimonio, cómo él se reflejaba, su vida espiritual, cómo se veía en Dios, cómo él amaba a Dios, su forma, su entrega. Eso fue lo que... Y claro, lo físico, claro. Tiene que atraer también. Claro, porque es que Dios une carne, varón. Dios une carne. La Biblia dice, los dos serán una sola carne. Te tiene que gustar él como hombre o ella como mujer, claro. No solo el ministerio. Porque usted sabe qué pasa con eso. ¿Qué es lo que pasa, pastor? Que cuando nos enamoramos, hay gente que dice, no, que el ministerio. Varón, mire, eso es peligroso. Ay. A ti te tiene que gustar el hombre y te tiene que gustar la mujer. No nada más el ministerio. Porque cuando se casan, a veces el ministerio baja. Sea por la responsabilidad de trabajo, por lo que fuera. A veces el ministerio se reduce un poquito y ya el hombre o ya la mujer no está tan en Dios porque ya son 3 niños, hay que pagar alquiler, ya, o sea, el tiempo ahora del trabajo es mayor y ya quizás no se ve ese jovencito, ¿verdad? Que estaba libre, podía hacer de todo, podía meter más con Dios, ya no se ve tan espiritual. Entonces ahora, si lo que te gustaba era el ministerio, ay, ¿a dónde va el matrimonio? Porque ya el hombre no está fluyendo quizás. No está rugiendo, como dicen. Porque ahora tiene compromiso familiar. Entonces te tiene que gustar el hombre para que tú sigas viendo el hombre que está bien, que se ve bien. Entonces el ministerio es importante, porque como le dije anteriormente, mi esposo fue que me ayudó en esa guerra junto a mi familia a pelear. Es importante que sea un hombre y una mujer de Dios, pero también te tiene que gustar la persona. Pastora, ¿cómo ser esposa y pastora a la misma vez dentro de un hogar? Buena pregunta. Dice la palabra del Señor que el que no puede administrar su casa, tampoco la iglesia del Señor podrá. Y mi primer ministerio es mi familia. Hay gente allí en su primer ministerio que la iglesia, que el ministerio mío. Porque confundimos, mi hermano, el que Dios es primero. Creemos que Dios es primero y por eso todo... No, pero el Señor es ordenado. Dios es primero, yo le estoy sirviendo a Él, estoy buscando primero el reino de Dios. Pero yo como pastora, mi hermano, no puedo decir, tenemos retiro, y como tenemos retiro, yo me fui tempranito para la iglesia, pero mi casa no se fregó, mi casa no se trapeó, yo dejé la cama desarreglada. Cuando yo venga, yo resuelvo. No, yo me quito mi tiempo, no el tiempo de Dios. Yo me quito el tiempo mío, pero no le quito el tiempo de Dios, pero tampoco descuido a la casa. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si yo voy a un retiro, comienza a las 9 de la mañana, yo digo, bueno, vamos a estar en ayuno. Después del ayuno, bueno, un caldito, como uno dice, un sancochito. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Yo limpio mi casa, yo pongo mi olla, mi sancocho, y yo dejo mi sancocho tapadito, mi casa limpia, y ahora yo con gozo me voy al retiro.
Si mi esposo no está en el retiro porque está trabajando o está y llega a la casa, ya él tiene su comida ahí y encuentra una casa limpia. Y yo sé que voy a venir de un retiro gozosa y no voy a encontrar un pleito. Ay. Y voy a venir a comer también tranquila y a descansar. Pero yo dejé mi casa ordenada. Entonces a veces nosotros, no, vamos a evangelizar, no, deja los oficios después porque Dios está primero y yo limpio después. Pero el esposo llega cansado, sudado, a una casa desordenada. Eso es estresante. Bastante. Entonces yo tengo que saber distribuir mi tiempo. Mi esposo es pastor junto conmigo en la congregación, pero por su trabajo tiene menos tiempo que yo. Y él se preocupa mucho y me dice, more, pero tengo que ir a la iglesia. Yo, tranquilo, more, yo te cubro. Los hermanos saben, no te preocupes. Tú vas tal día, yo me voy hoy. Y él trabajando pero ya yo he hecho lo que he tenido que hacer en mi casa. Ya yo sí he tenido que lavar, yo he lavado. No es que he lavado y tiré toda la ropa en la cama, no, yo lavo y recojo mi ropa, la organizo, su gaveta, su percha, todo. Dejo mi casa organizada, varón. Sí. Y así yo me voy tranquila. Sí, porque hay muchas mujeres un poquito desorganizadas en ese punto. Se enfoca también en Dios, que en el fuego, que no, que se aguante. Entonces dice que el diablo se metió en su matrimonio. No, usted fue el que abrió esa puerta para que el enemigo ataque. Entonces hay que tener la cosa en orden como una mujer sabia. Claro que sí, para no tener tropiezos por ahí. Que se levante el enemigo por otro lado, pero que no sea por el matrimonio. Sí, entonces, porque si el matrimonio se destruye la familia y se puede destruir el ministerio. Porque ¿cómo yo voy a aconsejar a las mujeres de mi iglesia? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo tienen que atender al esposo si yo no atiendo al mío? Si yo no organizo mi casa, ¿cómo yo le voy a decir, mi hermana, pero te tiene que, los hijos, la casa, ¿cómo le voy a, qué testimonio le voy a dar? Sí, yo creo que el testimonio es primero, si un pastor habla de eso, tiene que tener su familia bien organizada. Es así, dar el ejemplo. Entonces, pastora, ¿cómo tener una familia que le sirva a Dios completamente? Porque tenemos padres, evangelistas, profetas, que son cristianos ellos, pero sus hijos son impíos. Es un poco difícil para mucha gente, pero eso se tiene que, si usted se casó en el evangelio, se supone que sus hijos nacieron en un hogar cristiano. Entonces, desde pequeñito, los hijos tienen que estar en la iglesia. Eso no es que, él no quiere ir, déjalo. No quiere ir, déjalo. Vámonos. No, yo no quiero, yo lo mando a la escuela todos los días y tiene que ir obligado. ¿Y por qué a la iglesia no? Ay. No, yo tengo que cumplir de que tengo que mandarle y comprarle uniforme y estar pendiente de las tareas para la escuela. ¿Y por qué para la iglesia no? No, que eso no se puede forzar. Yo no forzo después que son adultos. Pero mientras están en mi tutela y son menores de edad y tengo el tiempo de instruirlo, van para la iglesia. Claro. Que van y van a estar con una cara, que esté con la cara ahí tranquilo, que el Señor se la arregla. Sí, pero que estén ahí. Van para la iglesia. Así que prepárense, alítense y que nos vamos. Y sí, arrastro con mi pollito. Vámonos, todo. Bueno, ya hay uno que es casi un gallo. Pero, pastor, estamos viendo en este tiempo una generación muy sentimental. Sí, bastante. Que se dejan dominar por los hijos. No, y le ponen la cara y está bien, quédate. Y se quedan con una tablet jugando. No, llévalo para la iglesia, que él no se gobierna. Porque de la generación uno viene los padres eran duros. Y peor aún, no es que se quede en la casa con una tablet, es que a veces no saben dónde está fulanito. Bueno. Yo estoy en la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Dime, no, tengo que no sé dónde está fulano, pero yo estoy en la iglesia alabando a Dios. Y lo más fuerte es que tenemos madres apoyadoras. Hable eso aquí, pastora. Sí. Y padres apoyadores. Pueden estar en delincuentes, sicarios. Y en vez de elegir están bailando en una discoteca con 16, 15 años. Entonces, hay que poner mano fuerte a esta generación. Es así, entonces no podemos enfocarnos nada más en trabajar, porque a mí me duele mucho eso, ver eso. Sí. De ver si muchos padres, muchas mujeres de Dios, muchos hombres de Dios trabajando con la juventud de la iglesia. Pero no hay un hijo de ellos ahí. Ay, Dios mío. Esto se puso serio. Y haciendo actividades, y que los jóvenes, y vamos a animar a los jóvenes. ¿Y dónde están los jóvenes tuyos? Ay. Los de tu casa, ¿dónde están? Entonces estamos trabajándole a Dios, pero tenemos descuidado el primer ministerio, que es nuestro hogar, nuestra familia. Entonces a veces son hijos de pastores, hijos de evangelistas, pero están en el mundo. Si están en el mundo es porque ellos decidieron ya después de adultos, después que ya recibieron la instrucción y ellos decidieron dejar a Dios, ya eso es otra cosa. Pero mientras yo pueda manejar yo a mis hijos, tiene que estar aquí, tiene que estar en la iglesia. Y yo creo que esta generación de mujeres deben atender mejor su casa. Por ejemplo, somos expertos orando, intercediendo por casas ajenas, sacando al diablo, cuando el diablo está metido en tu casa. Exacto. Entonces, pastora, déme una estrategia
para que esta nueva generación sepa ordenar su casa y tener un ministerio y una familia exitosa? Exitosa. Desde los inicios, varón. Porque es que hay un refrán popular que dice que árbol que crece torcido nunca su rama endereza. Eso es algo secular, porque claro que Dios endereza, no una rama, no un árbol, el tronco que sea, Dios lo endereza. Pero es difícil, ya después que es tan grande, querer organizar el hogar. Eso tiene que ser desde el principio. Claro que le es más difícil a unos padres que vinieron ya con sus hijos grandecitos, vinieron al evangelio. Le es más difícil. Ahí hay que usar mucho la sabiduría. Usar mucho la sabiduría, orar, pedirle al Señor que nos dé las estrategias para saber cómo guiar a esos niños o esos jovencitos ya ahora, cómo hacer que entren al evangelio. Hay que pedir al Señor esa sabiduría porque a veces no sabemos manejarlo. Entonces, muchas veces los de la casa ven que le damos mucho cariño quizá a los de fuera y entonces dicen, no, que mami con su muchacho de su iglesia. Y uno aquí, mami, llega y un can con los muchachos de la iglesia, pero a uno ni caso le hace. Entonces, hay que usar la sabiduría para trabajar. Pastora, ¿cuántos años de casado usted tiene? 21. 21. Comparte, pastora, ¿cómo usted se ha mantenido firme en su matrimonio? Altas y bajas, como yo sé que pasa Claro en que el sí. matrimonio, que hay veces que usted tiene que dar un 70, tiene que dar un 30, Sí, en un sí. 70, un 30. Entonces, ¿cómo mantener ese vínculo y mantenerse amando a ese hombre que Jehová le entregó? Porque hay muchos divorcios hoy en día que dicen, Mucho. yo no te amo, vamos a divorciarnos. Mucho. Démenme que sea esa estrategia. ¿Qué le ha funcionado a usted? La sabiduría y la humillación. Hay que humillarse. Hay que humillarse. A veces queremos que no, y yo he oído mucho, no, él no está más bueno que yo. Claro que está bueno porque con él me casé. Si no hubiera estado bueno, no me caso. Si no hubiera estado bueno, no me caso. Yo recuerdo una experiencia que tuve, que ahí fue donde comencé a entender que tenía que humillarme. Recuerdo que, no recuerdo por qué, pero hubo una pequeña discusión, nos alteramos un poquito, porque el matrimonio perfecto, no, varón, perfecto no, porque la gente, tú estás casada, sí, felizmente, ¿a qué tú le llamas feliz? Ay, Porque la gente cree que felizmente verse todo el tiempo alegre, y un matrimonio feliz es un matrimonio donde se ofende, pero se sabe perdonar. Donde usted sigue, a pesar de todo, usted sigue. Es un matrimonio feliz porque los tropiezos y los problemas que llegan cuando se superan hacen al matrimonio más fuerte. Entonces yo recuerdo que en una ocasión hubo una pequeña discusión y mi esposo dice, me voy a quedar en el mueble. Usted sabe, el famoso mueble. More, te amo. Y él dice, me voy a quedar en el mueble. Yo digo, te vas a quedar en el mueble. Que hoy es noche de mueble. Y él, delante de él acostarse, yo cogí mi sábana, cogí mi almohada y me fui al mueble. ay. En ese tiempo solo teníamos al primer hijo, pequeñito, 2 o 3 años. Y me dice, se queda mirándome, porque yo estaba acostada con mis amigos, ven, coge tu ladito, porque esta noche es noche de mueble, y trae al niño, que es la familia entera que se va a acostar aquí en el mueble. Santo. Cogió para la cama, porque no cabíamos en el mueble, ¿verdad? Cuando cogió para la cama, entonces yo fui, me acosté, abracé a mi hombre de espalda, pero yo estaba molesta, varón. Dios mío. Me arropé y ahí amanecimos los dos abrazaditos. Ay. ¿Por qué? Porque si lo dejo a él en el mueble, allá va un demonio. Tú viste, te dejó aquí, sabrá Dios lo que está esa. Dios. Porque ella ni te dijo nada, te dejó. Y va otro, donde mí, a decirme, se está acostando en el mueble, algo estará haciendo por ahí. Porque él que no quiere estar aquí contigo en la cama. Ay. Entonces, los demonios no van a saber más que yo, porque yo tengo la mente de Cristo. Yo fui, me acosté con mi hombre, incómoda, sí, porque yo estaba molesta. Pero aún con todo y mi malestar, yo la abracé. Otro día, me quise hacer lo mismo. Pero atienda ahora, digo, bueno, ahora como yo soy maestra, voy a usar un método pedagógico. Lo voy a dejar. Ay. Hoy yo lo voy a dejar, pero yo no estaba molesta ese día, porque ahí es la diferencia. Como yo no estaba molesta, no me iba a afectar que él estuviera en el mueble. Me afectaría en un momento de ira, de que yo esté molesto y tú por allí y yo por aquí, pero yo estaba tranquila. El que estaba medio incómodo era él. Lo dejé. Al otro día, tempranito, va a la habitación con su sabanito. Me dejaste amanecer en el mueble. Está aprendiendo. La cameta, aquí. Entonces, hay que usar sabiduría, hay que usar la sabiduría de Dios. Y aunque sí estamos molestos, pero aunque estemos molestos, yo no puedo dejar mi responsabilidad como esposa. Yo puedo estar molesta, pero si yo tengo que plancharle,
yo le plancho. Yo puedo estar molesta, pero la comida va a estar como el día más feliz de mi vida, tiene que estar ahí. Yo puedo estar molesta, pero yo no puedo dejar mi rol de esposa. Tengo que cumplir como quiera, tengo que cumplir con el Señor primero y luego con Él. Sí, porque tenemos que usar la sabiduría de Cristo. Por eso la Biblia dice, no deja que el sol se ponga sobre tu enojo. Dice así. Nuestro enojo así mismo. Sí, porque el enemigo toma ventaja sobre nosotros. Es que no podemos dejar que amanezca ese enojo. Y ay, hermano, ¿cuántos días van? ¿Cuántos días vienen? Y la gente molesta y que si tú no me miras, yo no te miro. No, vamos a dejar, porque él cree que nada más soy yo que me tengo que humillar. Vamos a esperar que sea. No, humíllese siempre. Porque si por usted que el matrimonio está de pie, pues que esté de pie por usted. Sí, porque a veces el matrimonio está de pie por uno de los dos. Porque quizá el otro no se quiere humillar mucho, quizá el otro es un poquito más rencoroso, pero usted que es, entonces... Sí, porque no es fácil. Mi pastor me dice muchas veces que siempre tiene que hacer reuniones con pareja porque no se entiende, que batalla. Y la gente piensa que todo es color de rosa en un matrimonio, que estrella, no, llega en su momento malo. Fuerte. Porque usted juntarse con un carácter diferente. Exacto. Con una gente que usted no nació junto con él y se crió junto. Entonces, los primeros días yo sé que va a ser lindo. Pero después que ya saque... Y que hay muchos factores que influyen en que el matrimonio se vaya como deteriorando. Por ejemplo, las deudas, la situación económica, las enfermedades. O sea, cuando vienen como todos esos problemas juntos, a veces se va como apagando un poquito. No es que el amor se acaba, sino como que las preocupaciones llegan y hacen que por uno estar pendiente a tantas cosas no se enfoca en la pareja, no se enfoca en el matrimonio. Eso va trayendo monotonía y va trayendo ese desinterés. Y hay que tener mucho ojo con eso. Pastora, yo sé que hay gente que están ahí y quizás se han hecho esa pregunta. Tengo ya 10 años, 15 años con mi esposa y como que no siento lo mismo. ¿A qué se debe de eso, pastora? A la monotonía, a que no se están dando lo que se daban al principio. En estos días yo le dije a mi esposo More, ya nosotros tenemos 3 hijos, hay uno grande, ya ellos se pueden quedar solo en la casa. Tú y yo tenemos que salir de vez en cuando, solo, sin muchacho. ¿Para dónde que vamos? Para Guivia, al malecón, ahí, a comer un heladito, a tirar una fotico ahí, como los novios. Claro, hay que sacar ese tiempo, porque nada más es que la familia, sí, pero, ok, vamos a llevar a los muchachos al zoológico el sábado, pero el mes que viene nos vamos tú y yo solo, ellos quedan en la casa. Salimos como familia, pero tenemos que salir como pareja. Entonces yo le iba diciendo, en estos días me dice, ya está tú. Digo, sí, que tenemos que darnos una vueltecita por ahí, pero tú y yo nada más. Vamos a traerle de camino una pizza a los muchachos, pero vamos a comer un heladito. No, y eso que hablaba, porque tenemos hombres que son muy espirituales, que antes sacaban a la mujer cuando estaban en el mundo, para discoteca, pero ahora que se convirtieron, ni a un helado la sacan a esa mujer. Y están ahí en la casa poniéndose vieja. Exacto, y todo el tiempo, y nada más es trabajo, iglesia y casa. Trabajo, iglesia y casa. No, también hay que tener ese tiempo. Ahí que la mujer se va enfriando, cuando tú no le das trato, ni la sorprende, de su aniversario. Esto hay que hablarlo. Sí, porque a veces creemos que, yo no lo amo. No es que no lo ama, es que como que empiece él a hacer esas cositas otra vez, para que tú veas cómo eso otra vez florece. Que empiecen a tratarse como se trataban al principio, para que tú veas que va a surgir otra vez, otra vez la llama va a arder nuevamente. Entonces esto se trata de estrategia para mantener un matrimonio. Sí, eso es parte de la estrategia, que saquen ese tiempo y en lo espiritual es muy lindo sacar un tiempo juntos de oración. O sea, que la pareja, yo no me acuesto sin orar, pero sin orar junto a mi esposo. O sea, para acostarnos nosotros oramos juntos. Tomamos la Biblia, leemos una porción de la palabra y hacemos la oración, entonces yo me acuesto. Pero oro junto a mi esposo, no oro sola para acostarme. Pastora, ya casi para aterrizar casi. ¿Cuál ha sido el peor proceso que usted ha pasado dentro de su matrimonio? ¿Qué le ha golpeado? Que usted dice, ¿dónde está Dios? Han habido unos cuantos, pero sí hemos tenido procesos fuertes, económicos, sí, donde hemos tenido situaciones fuertes de economía. Gracias a Dios nos casamos y con una casa propia. Él tenía su casa, nos mudamos ahí, una casita humilde de madera, sencilla. Ya luego juntos la construimos de bloc. Pero sí, hemos pasado unos procesos fuertes. Recuerdo que él en una ocasión estaba sin empleo y no aparecía ni para la comida. A veces él se iba para Guanuma, donde vivía su papá,
Y de allá para acá venía con una comprita, una cosa, pero él venía con vergüenza. Decía, yo tengo que llevarle a mi papá. Sin embargo, él es que me está dando. Y yo, no, more, tranquilo, vamos a orarle al Señor, vamos a orarle al Señor. Y recuerdo que él en una ocasión salió a buscar empleo, pero no tenía ni siquiera para un pasaje, sin un peso. Pero mi esposo, gracias al Señor, es de los hombres que no tiene trabajo, pero se levanta como que va a trabajar todos los días, tempranito. Y ese día él salió y se paró en la calle. Yo voy a esperar aquí a que pase una gente que me conozca para que me lleve a tal sitio. Porque no tenía nada en el bolsillo. Y me dejó sin nada en la casa, con un niño. Y él dice que se paró justamente una persona en una jipeta. Varón, ¿para dónde va? Yo voy para atrás. Venga, que yo voy para allá también. Y lo llevó. Allá llegó al lugar donde le dieron trabajo. Y gracias a Dios, de ahí cambió nuestra vida. En ese trabajo fue donde el Señor empezó a bendecirlo. Y ahí pudimos construir nuestra casa y adelantamos. Esa podría ser una de las tantas situaciones. Pastora, ¿quién es el Espíritu Santo para usted? Todo. Es que sin el Espíritu Santo no hacemos nada. Estamos vacíos. Sin el Espíritu Santo estamos vacíos. Es una persona maravillosa. El Espíritu Santo es amor, es gozo, es fuego, pero el fuego del Espíritu Santo arde dependiendo tu condición en ti. Si estás bien, es un fuego que te purifica, que te bendice, pero si estás mal, es un fuego que te puede consumir. El Espíritu Santo es tan hermoso. Yo recuerdo que tuve una experiencia justamente orando en la madrugada, que tenía un tiempo que no lo hacía. Y yo entiendo que como pastora, el yo dejar de orar es un pecado. Wow. Espérate, comparta esto y dele like. Para mí, yo dejar de orar es un pecado. ¿Por qué? Porque yo tengo una iglesia, yo tengo unas ovejas que están esperando una palabra y le están esperando a través de su pastora. Y si su pastora no se comunica con Dios, ¿qué le va a dar? Puede que alguien se pierda porque yo no estoy orando. ¿Por qué? Porque vino donde mí a buscar una palabra y la palabra que yo le doy no va dirigida de parte de Dios, como si no estoy comunicada con Él. Entonces, lo puedo hacer perder. Entonces, como pastora, el dejar de orar, el dejar la comunión con Dios es un pecado. Y yo recuerdo que yo duré un tiempo que no me estaba levantando de madrugada a orar. Me sentía mal. Yo decía, no, pero yo tengo que volver. Pero tenía miedo. Porque a veces tenemos a Dios como que Dios es muy, muy fuerte, como que es un tirano. Tenía miedo a volver porque pensaba que iba a recibir el rechazo de Dios, de que no está orando, no está. Sin embargo, me puse, mi hermano, de rodillas frente a mi cama esa madrugada. Eso fue hermoso, porque yo vi esas dos manos blancas, pero blancas, hermano, que me querían abrazar, diciéndome, te estaba esperando. Pero yo tenía miedo que me pusiera la mano. Yo tenía miedo que la mano me tocaran, porque yo decía, si me toca, me va a destruir, porque que estoy mal. Yo estoy mal, yo no estoy orando. Si el Señor me toca, yo sé que el toque de lo que va a hacer que me va a matar. Sin embargo, el Señor me quería abrazar, me quería acariciar y me quería dejar que yo sintiera la bienvenida que me estaba dando. O sea, yo te estaba esperando, eso era lo que yo quería, que tú volvieras. Entonces yo quiero decirle a la gente que está viendo hoy esta transmisión y decirle que si está alejado de Dios, vuelva, que Él lo está esperando. Santo. No le va a reclamar el Señor, no lo va a rechazar, no le va a insultar, no le va a ofender. El Señor te va a bendecir, Él está esperando, Él está deseando que tú vuelvas, que tú vengas. Porque eso es lo que Él quiere. ¿A qué vino Él? A salvar. Dice la palabra de Dios en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, el gozo del Señor es que el que está mal reconozca que está mal y regrese. Esa fue la enseñanza del hijo pródigo. El padre, en vez de rechazarlo, en vez de decir, ¿y a qué que tú vienes? Dime, ahora que no tiene nada. No. El padre quería que volviera porque era un hijo que él entendía que estaba perdido. Quizá pensaba que había muerto. Y al él ver a su hijo nuevamente regresar y regresar sano, aunque no tuviera nada, era un gozo para él. Entonces el Señor nos está esperando. Si dejamos el ayuno, si dejamos la oración, si dejamos de evangelizar, el Señor está esperando que volvamos para gozarse con nosotros y darnos esa bienvenida. Dios mío. Última pregunta, pastora. ¿Cuál ha sido la oración más profunda en su vida de cristiana
que usted le ha hecho a Dios? Son muchas, pero voy a decir una relacionada al ministerio. Yo recuerdo que una vez fui a visitar a mi hermana y mi tía, que es pastora, tenía su iglesia, en ese tiempo estaba pequeñita, de madera, pequeña, ya es una iglesia grande. Y yo la vi tan hermosa, esa iglesia. Y yo recuerdo que yo estaba iniciando el ministerio, pero creo que solamente estaba evangelizando, no tenía todavía la iglesia, porque como le dije, yo no sabía que el Señor me había llamado al pastorado. Luego mi pastor fue que me dijo, pero tú estás evangelizando, alquila un localcito, porque si se convierte alguien, ¿dónde tú lo vas a tener? Y bueno, ahí fue que empezó a fluir todo. Y yo recuerdo que yo entré a la iglesia de mi tía, y vi esa iglesia chiquitica, madre, era tan bonita, y me arrodillé en el altar, y le dije, Señor, dame una así, quiero una así. Y así fue que empezamos, con una iglesia así. Dios mío. Todavía estamos pequeños, ¿verdad? Pero estamos un poco mejor que como iniciamos, y yo sé que vienen cosas mayores. Pero esa oración, yo sé que el Señor la recibió y la contestó. Dios mío, esto se puso serio. Impresionante el tiempo profético acá con la pastora. Pero fue un tiempo de mucha bendición, donde mucha vida van a ser impactada a través de este poderoso testimonio. Pastora, si no prospera su alma, pueda prosperar todo lo que emprenda en Cristo Jesús. Amén. Y todo lo que Dios le ha prometido, sus ojos puedan verlo. Amén. Puede pedirse esa bella audiencia que la estuvo mirando ahí. Amén. Que Dios me le bendiga a todos. Fue un placer estar con ustedes. Y para finalizar, quiero decirle que no se aleje de Dios. Y nunca jamás le pida a Dios que se aleje de usted. Amén, amén. Así que comparta esto, dele like, suscríbase al canal y ponga debajo en los comentarios la palabra que más le encantó de este video. Y recuerde que esto se puso serio.